Hola a todos, voy a mostrar cómo activar la regla en PowerPoint 2021. Utilizaremos la regla de guías horizontales y verticales para facilitar la tarea con las guías. Hay tres formas para activar y desactivar esta herramienta. La primera forma, haremos clic izquierdo sobre la pestaña Vista y en el grupo Mostrar elegimos la opción Regla. Nuevamente elegimos la misma opción para desactivar. La segunda forma es utilizando atajo de teclado. Pulsamos Shift más Alt más F9. Y para desactivar o quitar la regla de PowerPoint, pulsamos de nuevo Shift más Alt más F9. Y la tercera forma, pulsamos Alt más W más R. Ahora voy a presentar cómo activar la cuadrícula en PowerPoint. Podemos activar las líneas de la cuadrícula para ordenar y alinear objetos horizontal y verticalmente en el espacio de trabajo. Las líneas de la cuadrícula son líneas rectas intersecadas, es decir, líneas que se cruzan entre sí, imaginarias que no se pueden imprimir. Para activar y desactivar la visualización de la cuadrícula en el espacio de trabajo hay cuatro formas. La primera forma, en la pestaña Vista, escogemos la opción Líneas de la cuadrícula. Y para desactivar esta herramienta escogemos de nuevo la misma opción. La segunda forma es usando atajo de teclado. Presionamos Shift más F9. Y para desactivar o quitar la cuadrícula de PowerPoint, presionamos nuevamente Shift más F9. La tercera forma, presionamos en el teclado Alt más W más L. Y de nuevo presionamos las mismas teclas para desactivar la herramienta. Y la cuarta forma, hacemos clic izquierdo en el botón configuración de cuadrícula. Se abre la ventana cuadrícula y guías. Seleccionamos la opción mostrar cuadrícula en la pantalla. Y después clic izquierdo en aceptar. En la misma ventana, usaremos el apartado ajustar para ajustar los objetos a la cuadrícula, seleccionando la opción objetos a la cuadrícula. Y utilizaremos el apartado configuración de la cuadrícula para establecer el espacio que hay entre las líneas de la cuadrícula, realizando clic izquierdo en la flecha de la derecha del cuadro espaciado. Aparece un listado de opciones de espaciado, donde podemos elegir según las preferencias. De momento tenemos seleccionada la opción por defecto 5 cuadrículas por centímetro. Clic izquierdo en aceptar. Por último, voy a mostrar cómo activar las guías en PowerPoint. Podemos activar las guías para alinear elementos en correspondencia con otros. Las guías son líneas rectas imaginarias que no se pueden imprimir, que podemos desplazar llevando la línea con el mouse. Para activar y desactivar esta herramienta hay tres formas. La primera forma, estando en la pestaña Vista, seleccionamos la opción Guías. Y nuevamente seleccionamos dicha opción para desactivar. La segunda forma, pulsamos en el teclado Alt más W más U. Y para desactivar o quitar las guías en PowerPoint, pulsamos nuevamente Alt más W más U. Y la tercera forma, hacemos clic izquierdo en el botón configuración de cuadrícula. Y en el apartado configuración de las guías, elegimos mostrar guías de dibujo en la pantalla. Y luego clic izquierdo en aceptar. Bueno, mi nombre es Jerry Rodríguez. Si te gustó el vídeo puedes darle like, compartir y comentar. Super gracias. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.